¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Iker Alejandro y yo les quiero presentar lo que es una problemática y una pregunta, la cual nos dice ¿de qué deporte hablamos cuando nos referimos a la inclusión social y educativa? Como varios puntos que vamos a tocar, podemos encontrar lo que son las prácticas deportivas y recreativas. Estas las utilizamos para atender problemas sociales, y otro punto muy importante puede ser la de los patios abiertos, el cual fue un programa educativo, deportivo, que se efectuó en Buenos Aires, Argentina, y el cual fue bastante efectivo porque bajó la tasa de violencia y marginación en algunos de los distritos en los que se efectuó. Y pues sí, fue bastante efectivo. Para comenzar, podemos encontrar algunos puntos que nos brindan Tuñón, Laino y Castro en el 2014, el cuales nos explican por qué algunos de los procesos educativos o planes, los cuales han buscado pues disminuir la marginación y aumentar la inclusión social, han fracasado. Entre estos puntos, ellos nos explican que uno de los puntos más importantes es que la capacitación de las personas que conforman estos proyectos no es la más adecuada. Además de que no se cuentan con lugares apropiados y que existen, por así decirlo, limitaciones en estos programas conforme al alcance que estos tienen. Por ejemplo, pueden llegar a una ciudad, pero no pueden llegar a los exteriores, en donde se encuentran las personas marginadas. Entonces ahí ya tendríamos un problema con las zonas de exclusión, y también que hay unos problemas bastante graves conforme a la planificación de estos programas. No están bien efectuados y buscan solo atender a un factor de la sociedad. Gracias a estas explicaciones que nos brindaron estos tres, podemos considerar al deporte como un derecho humano. Esto es bastante importante, ya que podemos partir desde 1990 con esta planificación, la cual son los patios abiertos en Argentina. Una vez ya tenemos planteadas las bases, podemos pasar con otro personaje, el cual es Teiji o Teiji, la verdad no sé muy bien la pronunciación del nombre, pero nos explica que la inclusión educativa es una condición indispensable para el cumplimiento del derecho y la educación. Con base a esto que nos acaba de explicar, él nos brinda 5 puntos bastante importantes. Están acomodados sin, por así decirlo, todos son igual de importantes, ¿vale? Nuestro primer punto nos dice que todos los niños, niñas y jóvenes, los cuales se encuentren en una edad para encontrarse dentro de un sistema educativo, tienen la obligación de asistir a estudiar. Como segundo punto tenemos que encontrar lo que es la educación compartida. Como educación compartida podemos encontrar que, sin importar de los factores que podrían diferenciar entre varios niños, todos tienen que compartir la misma educación sin importar tu crianza o tu nivel económico o tu lugar de procedencia. Como tercer punto tenemos que encontrar lo que son el respetar las singularidades. Este va de la mano con el segundo punto y pues también nos explica básicamente pues algo similar, ¿no? Como cuarto punto nos explica que no hay que condicionar lo que los niños vayan a querer estudiar una vez hayan concluido una etapa durante su formación educativa. Y como quinto punto, y no menos importante, encontramos que el gobierno se tiene que asumir el cargo de derribar las barreras y tomar medidas positivas, las cuales ayuden y, por así decirlo, destruyen las barreras que no permitan que haya una correcta evolución educativa, y pues eso, que no limiten, ¿no?, la educación de los niños y también el acceso hacia las escuelas. A diferencia de algunos de estos pensadores, tenemos y podemos encontrar a Segura Trejo. Ella es un personaje que podría decirse que es escéptico a algunos de estos pensamientos, y ella nos habla sobre la participación de las personas vulnerables en experiencias internacionales. Ella nos explica que el deporte no está directamente relacionado a los efectos positivos acerca de la inclusión social. Ella nos dice una frase que nos dice que el fútbol no es una herramienta mágica, o sea que con simplemente incorporar el deporte al sistema educativo
no van a haber cambios sustanciales y fundamentales, los cuales en realidad causen un impacto en la inclusión social. Ella nos habla, por ejemplo, del se llama Homeless Championship, el cual es un campeonato de personas sin casa, o sea, sin hogar. Entonces ella nos dice que con simplemente incluir a estas personas en experiencias de gran nivel, no vamos a causar pues cambios verdaderos, ¿no?, en nuestro sistema. Para poder explicar este proceso de reformación, nos tenemos que remontar hasta el año de 1990, en el cual inicia el ciclo de reformas educativas en Buenos Aires, Argentina. Como esto podemos encontrar algunas reformas las cuales se nombran como políticas compensatorias focalizadas y la transferencia de la educación nacional hacia las regiones provinciales, hacia los lugares más marginados. Todo esto inicia con la Ley Federal de Educación en el 1993. Como primera iniciativa podemos encontrar lo que es el Plan Social de 1993, el cual nos explica que pasa de regir la política desde la igualdad, desde el principio de igualdad hacia el principio de equidad. Y ya que estamos pasando a la equidad, nos dice que pasamos a generar trayectos y reformas, las cuales nos den, por así decirlo, un sistema educativo más equitativo, para que todos podamos ser implementados de una manera más igualitaria. Podemos encontrar a dos personajes muy importantes, los cuales son Feldberg y Gluss, los cuales nos explican y destacan dos etapas, las cuales son bastante importantes. Estas etapas comienzan en 2003 hacia el 2006. En estas etapas podemos encontrar que existieron ciertas modificaciones, las cuales se basan hacia la materia educativa. Además de esto, podemos encontrar que se sancionaron varias leyes y esta etapa, por así decirlo, concluye con la Ley Nacional de Educación número 26.206. Esta ley fue bastante importante y a pesar de que tuvo cosas buenas, también tuvo cosas malas. Y si me permiten leerlo, nos explica que esta ley fue considerada como un acto simbólico que cambió el rumbo en el ámbito educativo desde los años 90. Como cosas buenas que tuvo esta ley, podemos encontrar que se consideró la educación como un bien público y social. Y como puntos negativos de esta ley, podemos encontrar que hacia los sectores vulnerables siguieron existiendo los programas que eran focalizados hacia un sector en especial de la sociedad. Y además persistieron las ambigüedades en cuanto a las diferencias de los sectores en los que se encontraban. Además de esto, a lo largo de estas reformas y estas transformaciones en la orientación política, podemos encontrar algunos cambios en las leyes. Por ejemplo, en la Ley Federal de Educación número 24.195 del año 1993, nos explica que las autoridades educativas tienen que, se podría decir que, posibilitar la organización de centros culturales, educativos, claro, recreativos y además con formación deportiva. Esta ley es bastante parecida a la Ley Nacional número 26.206, la cual fue sancionada en el año del 2006, la cual nos explica algo bastante similar. Ambas leyes tienen artículos que propician propuestas ligadas hacia la unidad deportiva, propuestas destinadas hacia las poblaciones, se podría decir, vulnerables. Entonces estas propuestas nos ayudan aún más a realizar lo que es la inclusión de las personas de diferentes, se podría decir que lugares, las cuales no cuenten con con estos centros educativos, deportivos o de organización cultural. Ahora sí, podemos pasar a un punto muy importante, el cual fue mencionado al principio de la exposición, es
patios abiertos. Patios abiertos tiene como objetivo o tuvo como objetivo el tener más y mejores espacios de desarrollo para los niños y jóvenes. Entre algunos de sus objetivos también se encuentra el desarrollar actividades educativas de formación e inclusivas. Esta fue creada en el año de 2003, pero fue aprobada en el año de 2004. Esta reforma proyecto se basó en el proyecto que ocurrió en Brasil, el cual se llama Abriendo Espacios. Además es una colaboración entre la UNESCO y la Dirección General de Cultura y Educación. Esta tenía como una parte fundamental la elaboración de políticas públicas para una cultura de paz. Y también nos dice esto que tiene como objetivo fundamental que los adolescentes encuentren sentido a su educación para que sientan la escuela como un espacio de producción, expresión y cumplimiento de sus derechos al aprender a ser solidarios, valorar su vida y proteger su salud. Este es un punto bastante importante y marca un antes y un después en cuanto a la cultura de la inclusión en el deporte en Argentina, en Buenos Aires. Este proyecto fue bastante importante y para llegar a cumplir sus objetivos, algunas de las cosas que hicieron fue la apertura de edificios escolares. ¿Para qué utilizaron estos edificios escolares? Bueno, para la realización de actividades culturales, artísticas y deportivas, claramente. Este proyecto fue bastante grande e importante, tanto que se abrieron 396 establecimientos en 98 distritos diferentes, o sea, fue masivo. Y además de esto, la cantidad de niños, niñas y jóvenes que participaron fueron 24.909, o sea, una cantidad bastante grande. Entre estas actividades, pues fueron actividades más que nada en el ámbito pues, deportivo y también en el ámbito recreativo. Con esto estamos promoviendo la inclusión por medio del deporte. Y no, por ejemplo, como nos decía uno de los personajes citados antes, que simplemente con poner a las personas a jugar no estás haciendo la inclusión, no estás creando un plan el cual los incluya verdaderamente, solo los estás poniendo a jugar. Como dicen, el fútbol no es una herramienta mágica. Uno de los grandes impactos que tuvo esto es que hubo un gran declive en cuanto a la violencia y la marginación en estos distritos. Entonces sí hubo un verdadero cambio en cuanto a la inclusión en el deporte, en la sociedad, sí hubo un verdadero cambio. Fue bastante el impacto que tuvo este programa, que en el año de 2010 este programa fue denominado como un programa especial, el cual fue enfocado o está enfocado hacia la inclusión para niños y jóvenes, que contribuyó a garantizar la educación más como un derecho universal. Además de esto, podemos pasar a otro punto bastante importante, el cual es qué es lo que tienen que ver los entrenadores, ¿no? Los coaches, en todo este proceso en el cual vemos como una herramienta el deporte para pasar a una inclusión educativa. Bueno, pues para poder entender esto, tenemos que remontarnos al año de 2012, en el cual hubieron bastantes reformas educativas y fueron aprobadas algunas propuestas. Entre ellas podemos encontrar que los profesores estaban más que nada preocupados por el uso del tiempo libre de los jóvenes, del tiempo de ocio, por así decirlo. Entonces, estos profesores nos explicaban, o su preocupación era que algunos jóvenes en sus tiempos libres, en vez de utilizarlos en actividades recreativas, educativas, cosas que les brindaran una mejoría en cuanto a su nivel físico y su nivel de formación, estos los estuvieron utilizando para actividades negativas, actividades que dañaran su salud y su progreso, ¿no? Más que nada. Entonces, algunas de estas reformas fueron eso, controlar, o no controlar, sino mejorar la calidad del tiempo de ocio de los niños y de los jóvenes de ese entonces y de actualmente. A esta petición se le llamó
se le llamó utilización educativa del tiempo de ocio. Ese fue el nombre que se le apropió a estas propuestas. Tomando en cuenta lo que se ha dicho a lo largo de esta exposición, podemos encontrar que como objetivo principal lo que buscamos es exponer y explicar de qué manera las políticas y la forma en la que, ¿cómo se podría decir? El cambio a lo largo de los años, tanto en la política educativa como social, hemos logrado incorporar el deporte como una herramienta, la cual nos ayude a unificar todos estos estratos sociales vulnerables, ¿no? Los cuales han sido marginados y los cuales se encuentran fuera de nuestro rango conocido. Entonces, como por ejemplo con el proyecto que se extrajo de Brasil, entonces así es como nosotros logramos incluir y utilizar el deporte como una herramienta para mejorar la calidad de vida de los niños y de los jóvenes, y así mejorar pues pues la sociedad, ¿no? Entonces pues yo les pregunto a ustedes, ¿de qué deporte hablamos?